solamente para aquellos que, como yo, consideramos que el proyecto en general debería ser rechazado, sino creo que también para quienes de buena fe, genuinamente, han llegado a la conclusión que el proyecto es ventajoso, pero están dispuestos a mejorarlo. Los 3 puntos que voy a tocar son, primero, cuál es el plazo del que dispone este Congreso para concluir si aprueba, rechaza o modifica el proyecto. El segundo es el riesgo de los juicios y si hay algo que podamos hacer para mitigar ese riesgo. Y el tercero es la cuestión del compromiso asumido en algunos de los acuerdos alcanzados de pagar los honorarios legales de los fondos buitres. Ahora, por respeto también a mis propias convicciones, antes me voy a tomar 2 minutos, un párrafo, porque me parece que es una responsabilidad que uno no debe eludir, para expresar lo que yo creo de este acuerdo en general. A mí no me cabe duda que el proyecto de ley que tienen ustedes enfrente es una consecuencia directa del apresuramiento en negociar. Creo que eso resulta sobre todo evidente cuando uno advierte el acuerdo que en último momento y diseñado a medida se alcanzó con los fondos liderados por Paul Singer. ¿Y por qué el apresuramiento? Si expreso en una palabra las razones, no es para enfatizar el pasado reciente, sino porque creo que esa descripción informa, ilustra, nos alerta acerca de lo que puede pasar en el futuro próximo y no en el futuro inmediato, en el futuro próximo. La razón del apresuramiento, a mí al menos me parece obvia, es el fracaso del Plan A. Y el Plan A era, no me cabe duda, aquella lluvia de inversiones que íbamos a recibir tan pronto asumiera el presidente Macri como producto del shock de confianza que lo iba a acompañar. Pero a 3 meses vista, pese a que hemos devaluado como hemos devaluado y seguimos devaluando, pese a que se han aumentado sideralmente las tasas de interés en pesos y las seguimos aumentando, y pese a que inmediatamente después de asumido el gobierno se liberaron casi por completo las restricciones que impedían el ingreso y salida de los capitales golondrina, tanto es así que hoy la promesa que se le hace a esos capitales golondrina es que cualquier dólar que traigan van a poder sacarlo de nuevo dentro de 4 meses. Pese a todo eso, no solo no llovió, sino que ni siquiera garuó. Y por lo tanto hoy necesitamos hacer, o por lo menos el gobierno piensa que necesita hacer lo que está haciendo. Y nos encontramos con una quita que comparto con los demás oradores, esto es materia opinable, a mí al menos me parece exigua, o esta quita promedio de ahora alrededor del 25%, que además combina en casos particulares la tremenda injusticia de que hay algunos de los fondos buitres, como por ejemplo el fondo EM de Kenneth Dart, que no van a sufrir quita alguna. ¿Cómo lo escucharon? El fondo EM de Kenneth Dart no va a recibir una quita de ni un solo dólar. Y me da temor también, no solo este acuerdo, sino también me da temor pensar en aquello para lo cual se van a terminar usando los dólares que sean el producto del endeudamiento que se viene. Y obviamente cuando digo endeudamiento no me refiero a los 11.000, 15.000 millones o los que sea, porque el proyecto todavía no lo dice, que debamos endeudarnos para pagar al contado el acuerdo que se propone. Me estoy refiriendo al primer dólar que venga después de esos 15.000 millones de dólares. ¿Y cuál es mi temor? Que en un escenario donde se ha liberado por completo la cuenta de capital y donde se ha renunciado a la posibilidad de regular prioridades para el uso de divisas que todos convenimos que son escasas, los dólares que entren se usen o se terminen usando para arrojarlos al pozo sin fondo de la demanda cambiaria
que, como todos sabemos por la experiencia de los últimos años, caracteriza al segundo semestre del ciclo económico argentino. En lugar de usarla, como se promete y todos deseamos, para financiar proyectos de infraestructura o darle auxilio necesario a las provincias. Y con esto no los agoto de nuevo porque ustedes son diputados, no yo, y ustedes van a tener que opinar sobre esto y espero que así lo hagan. Pasando a los 3 puntos técnicos. El primero es el tema del plazo. Como ustedes saben, la propuesta original establecía un plazo de hasta 150 días para que el Congreso examinara este proyecto. Un plazo a todas luces razonable y más que suficiente para que el Congreso actuara. Pero a último momento, como dije antes, el gobierno alcanzó un acuerdo con los fondos buitres, liderados por Paul Singer, que establece un plazo del 14 de abril para que se llegue a un acuerdo y se les pague, pasado lo cual ambas partes pueden rescindir el acuerdo. Ahora bien, ese acuerdo y esa fecha del 14 de abril no significa de manera alguna que el Congreso deba actuar antes del 14 de abril. Esto lo digo no solamente yo, sino lo dice también el gobierno, lo ha dicho la semana pasada, no me van a dejar mentir, en las presentaciones en la audiencia ante el juez Griesa. Lo único que va a pasar el 14 de abril es que Singer va a tener una decisión a tomar. El 14 de abril, si este Congreso no ha actuado para entonces, Singer va a tener que decidir si rescinde el contrato o si no lo rescinde. Si no lo rescinde, acá no ha pasado nada y podemos seguir pensando. Pero sí lo rescinde, lo cual para mí al menos sería una muy buena noticia porque el acuerdo especial que se ha hecho con Singer a medida es un acuerdo que es inaceptable y si este Congreso rechaza por lo menos una cosa de este proyecto de ley, debería ser ese acuerdo a medida. Si Singer elige rescindir, el único acuerdo que se cae, y en esto coincido con las presentaciones del gobierno argentino, es el acuerdo de Singer. Los demás acuerdos siguen en pie. La sentencia del juez Griesa que ordena levantar automáticamente la cautelar paripaso sigue vigente. Y para el Congreso argentino y para el gobierno se abre la posibilidad de seguir negociando no solo con los holdouts de los holdouts que todavía no aceptaron, sino también con el propio Singer. Un acuerdo mejor que el que está en la mesa hoy. Entonces, en este punto yo lo que digo es que el Congreso debe ignorar la fecha artificial irrelevante del 14 de abril y debe tomarse el trabajo que merece un debate, una discusión, que continúa una discusión que atraviesa 200 años de historia argentina y que es una discusión a la altura de la cual tenemos que estar todos nosotros. Eso requiere más que 6 semanas. El segundo punto que quiero tratar es el tema del riesgo de los juicios. Para no extenderme demasiado, dejaré por sentado que todos entendemos perfectamente que, por supuesto, los juicios de aquellos holdouts que decidan no aceptar el acuerdo siguen en pie, lo ha admitido el gobierno, lo ha dicho el juez Griesa, por supuesto ya sin el arma de la cautelar paripaso, pero con todas y cada una de las armas clásicas de la que dispone un acreedor que cuenta con una sentencia firme, inmodificable en la jurisdicción de Nueva York, incluyendo la posibilidad de intentar embargar bienes y recursos de la República Argentina que no estén protegidos por las leyes de una inmunidad soberana. Y si bien es cierto, como demuestra la experiencia de estos años, que la Argentina afortunadamente tiene una estructura de recursos y bienes en el exterior que le ha permitido defenderse exitosamente de esos intentos, eso no significa que esta situación no vaya a cambiar en el futuro y los juicios que tenemos, si no se resuelven, son para siempre. Hablemos de la Rufo. Se ha dicho correctamente, yo coincido, es mi opinión profesional, que la letra de la Rufo dice, y así ha ocurrido, que expira el 31 de diciembre del 2014. Ahora, esa conclusión técnica, es decir, es técnicamente improbable que una demanda que se base en la Rufo prospere, al menos en la justicia de Nueva York. Esa conclusión técnica tiene 2 importantes notas al pie, que son prácticas, no técnicas. La primera nota al pie, yo creo que algún orador ya la ha resaltado, es que la justicia de Nueva York ha dejado de ser técnicamente previsible. Y por lo tanto, yo por lo menos
no puedo aventurar cuán imaginativo va a ser el juez que se siente a reemplazar al juez que se jubila ahora, nuestro nuevo aliado Tomás Griesa. Y por lo tanto yo no puedo descartar que el día de mañana encuentre la manera de sentenciar a la Argentina ante una demanda, a mi entender, técnicamente impropia, como sería una demanda bajo la cláusula Rufo. Pero hay una segunda nota al pie, que es que cuando yo digo que es técnicamente improbable que la demanda prospere, lo que estoy diciendo es que al final de un juicio que duraría años, y luego de agotadas todas las apelaciones posibles, lo esperable es que la sentencia final, la sentencia definitiva, efectivamente rechace la demanda. Pero mientras tanto tenemos la contingencia. Mientras tanto tenemos una contingencia que por su volumen es tal que no me cabe duda, porque también lo demuestra la experiencia, le va a servir de excusa a cualquier banco de inversión o a cualquier calificadora para justificar prima de riesgo, durante todo el tiempo que la contingencia esté, y para exigirnos que a cambio hagamos toda suerte de ajustes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hasta hace un momento el diputado Amadeo lo señaló bien. ¿Cuál es la solución? No hay una solución perfecta, pero yo digo que por lo menos hay una posibilidad de mitigar lo más posible este riesgo. Y es sencilla. El proyecto de ley y el acuerdo marco, modelo que está utilizando el gobierno, incluye en su punto 7 una renuncia, como no podría ser de otro modo, de parte de cada holdout y demandante que lo firme, a continuar con los juicios y a continuar con los reclamos bajo los bonos que obviamente están canjeando, los bonos defaulteados en el 2001. A mí me parece que es necesario que ese acuerdo marco se modifique y que el proyecto de ley se modifique para que incluya una renuncia expresa, voy a ser preciso en lo técnico, para que incluya dos cosas. En primer lugar, una declaración de parte de cada uno de los fondos buitres y holdouts que acepte este arreglo de que la cláusula Rufo ha expirado. Y en segundo lugar, una renuncia expresa a litigar alegando la cláusula Rufo sobre la base de bonos emitidos en los canjes que posean en la actualidad o adquieran en el futuro. Si efectivamente es técnicamente imposible que una demanda por la Rufo prospere, ninguno de ellos debería tener ningún problema en firmar esta cláusula adicional. Pero si alguno se niega, el problema lo tenemos nosotros, porque el riesgo entonces, que hoy es teórico, empieza a convertirse en práctico. Paso al último punto, que es el punto de los honorarios legales. Si hay algo en que yo creía que todos los argentinos estábamos de acuerdo, más allá de nuestras orientaciones ideológicas o pertenencias partidarias, es que la conducta de los fondos buitres había sido extorsiva y que el fallo del juez Griesa había sido injusto. Creo que todos, por lo menos en nuestros dichos, estábamos de acuerdo. El acuerdo alcanzado a última hora con los fondos buitres liderados por Paul Singer, donde se acepta pagar hasta 235 millones de dólares en concepto de honorarios legales y supuestamente para transar algunos otros juicios en otra jurisdicción, sin siquiera discriminar cuál es uno y cuál es otro, como si diera lo mismo, a mí me parece que desenmascara que no todos estamos de acuerdo. Porque francamente, uno me podrá decir, ¿qué importa? Son 235 millones de dólares frente a 5.900 de la redemanda y 4.400 o algo así que les vamos a pagar. Hubiera sido fácil sacar esos 235 y modificar, tocar un poquito más la quita y los poníamos en el otro lugar. Pero esto no es un arreglo entre privados. Acá no se trata, como dicen los americanos, del bottom line, la línea al final de la última página donde cuando se sella el acuerdo entre privados uno anota el precio. Esto es otra cosa. Este es un acuerdo, si es que se plasma, entre una empresa, llamémosla así, y una nación soberana.
Y cuando se trata de una nación soberana, los números no son lo único que importan, también importan los valores que están detrás de esos números. Y en el caso de los honorarios, si nosotros aceptamos que incluya el arreglo, el pago de honorarios legales a fondos buitres que nos han acosado durante 10 años, premiándolos por haberlos hecho, lo que estaremos admitiendo es que hacemos este acuerdo no porque no tengamos más remedio, no porque sea conveniente, sino francamente porque en el fondo pensamos que ellos tenían razón, y eso es inadmisible. Yo les propongo respetuosamente desde el lugar que a mí me toca, que si rechazan una sola cosa del proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo, sea esta. Resumiendo y para terminar, yo creo que hay, yo creo que hay que rechazar el proyecto en general. Pero hablándoles a aquellos que creen que el proyecto es desventajoso y que es hora de terminar de una vez por todas con la cuestión, creo que por lo menos estas 3 cosas tienen que atenderse. Primero, el plazo del 14 de abril no existe, creo que hasta el propio gobierno coincidiría conmigo en esto. Segundo, creo que es necesario modificar los acuerdos para protegernos un poco más del riesgo de la cláusula Rufo. Y tercero, por favor, no aceptemos pagarle los honorarios a los fondos buitres. Muchas gracias.